un agujero más pequeño. Al tener un agujero pequeño, me permite fijar la vista. Una desventaja de este tipo de visión otoscópica es que en 2 dimensiones, ya que estoy mirando a través de un ojo. A diferencia cuando podemos ver que el médico otorrinolaringólogo, cuando realiza algunos procedimientos, usa un microscopio en que ve con ambos ojos y ahí tiene una visión en 3D con profundidad. Otra forma de inspeccionar el oído es a través de un espejo frontal que puede tener una luz externa, ya sea una lámpara al frente que yo pueda dirigir el haz de luz para examinar correctamente, o que el mismo espejo frontal tenga una iluminación propia que me permita enviar un haz de luz y me va a permitir ver finalmente el tímpano. ¿Cómo estudio también esta zona? En la audiometría, como estudia el proceso completo que es el examen auditivo, también estudio esta zona. Esta zona es bastante importante en la generación de lo que es los tapones de cerumen, la limpieza de oído y también la toma de impresión en relación a los audífonos, o estas órtesis auditivas o ayudas técnicas, que voy a requerir tener un modelo exacto de cómo es mi conducto auditivo externo. El concepto del oído medio, podemos ver que encontramos acá lo que es la función de conducción del sonido. Vamos a continuar la onda sonora que viene desde la oreja, conducto auditivo externo, y luego va a pasar el tímpano y el oído medio. Históricamente, o yo digo culturalmente, siempre el oído medio lo asocian al tema de los mareos, el problema de equilibrio, vértigo, pero en realidad la función que tiene el oído medio es de amplificación de sonido. Tenemos que pensar que el sonido se mueve en un medio elástico que es el aire, y al pasar al oído interno va a entrar un medio líquido. Por ende, la energía se va a perder completamente si no tenemos una amplificación de energía. Y esa amplificación la va a lograr la cadena de huesecillos más el efecto del tímpano. Al mirar una otoscopía, como decía anteriormente, podemos ver la imagen de acá, que es una otoscopía normal, podemos ver el tímpano, la piel del conducto en buenas condiciones, y al lado la contrastamos con una otoscopía de un tapón de cerumen, ¿ya? La amplificación sonora no solamente va a depender de la cadena de huesecillos, sino también del efecto del tímpano, que está pegado al martillo, y los 3 huesos del oído, que es martillo, yunque y estribo. Este último es el que va a hacer contacto con la cóclea o el caracol, finalmente el oído interno, que va a ser la estructura encargada de convertir este estímulo mecánico en un impulso nervioso, que me va a permitir finalmente llegar a escuchar. Este sistema, como trabaja unido, se conoce también como sistema tímpano-osicular. Otra función importante del oído medio es equiparar las presiones aéreas. En sí, el oído medio es una cámara o un cubo de aire. Cada cara va a tener una relación anatómica con alguna estructura. Por ejemplo, acá podemos ver que en el techo del oído medio está la fosa craneal media. En la parte inferior podemos ver que está el bulbo de la vena yugular. En la cara externa va a estar el tímpano. En la cara interna la cóclea. Y en las porciones anteriores podemos ver que está asociado a la trompa de Eustaquio, que este tubo que une el oído medio con la rinofaringe por dentro, que es lo que me permite tapar los oídos, por ejemplo, al realizar valsalva o soplar con la nariz tapada. La cara posterior de la caja del tímpano se va a asociar a las celdillas mastoides, que son las que también me van a generar mantener las presiones aéreas adecuadas. Existen fenómenos cuando yo tengo presiones negativas en esta zona del oído medio, si la trompa Eustaquio no funciona bien, que me va a generar absorber microorganismos de la vía aérea superior, pudiendo congestionar esta zona, atraer secreciones, o también algunos agentes patógenos que me pueden dar origen a algunas patologías. Si la presión acá es positiva en relación al ambiente, el tímpano va a sufrir una especie de abombamiento hacia afuera. Si la presión es negativa, el tímpano se va a ir hacia adentro. Si ese daño es crónico o permanente, puede generar patologías de mucho mayor calibre a lo que es una disfunción de la trompa Eustaquio. Entonces tenemos las ondas sonoras que llegan a la oreja o pabellón auricular, pasan por el conducto auditivo externo. Si yo tuviera una lesión que me deteriore completamente el conducto auditivo o el pabellón auricular, no debiese tener pérdida auditiva, ya que no participan activamente en el proceso. En cambio, si tengo una lesión en el tímpano o en la cadena de huesecillo, ya voy a tener algún problema auditivo. Las pérdidas auditivas se van a clasificar según la porción anatómica que afecta.
Hasta este momento, si afecta la porción externa o media del oído, se va a considerar una hipoacusia de transmisión. ¿Cómo yo evalúo el oído medio? También con la audiometría, ya que va a ser un examen que me va a permitir tener una visión global de cómo yo estoy escuchando, y a la vez también me va a permitir determinar si el daño es a nivel del oído externo o medio. Otra forma importante es a través de la impedanciometría, que otros exámenes que realizamos, en los cuales me permiten ver el timpanograma. Colocando esta sonda que podemos ver acá en la imagen, me va a sellar completamente esta zona y voy a enviar un tono, un sonido, una presión aérea, y a la vez voy a registrar qué tanto varía este sistema tímpano osicular. Finalmente voy a obtener una curva que me va a indicar un registro que me va a decir si mi problema es anatómico o funcional. Entonces un examen que en sí no voy a estar estudiando audición propiamente tal, pero me va a permitir determinar la indemnidad de este sistema tímpano osicular. También me permite estudiar la funcionalidad de la trompa Eustaquio, que en algunas profesiones o carreras son sumamente importantes, como los pilotos aéreos, la gente que bucea, que tienen que tener muy buena función tubaria, ya que si no tienen la capacidad de equiparar presiones con el ambiente, puede generar lesiones severas. Otro fenómeno importante que puedo estudiar a través de la impedanciometría es el estudio del reflejo acústico. El oído tiene un mecanismo de protección que si yo envío sonidos de altas intensidades continuamente, el oído tensa este sistema. Esta cadena o sistema tímpano-osicular, que es un fenómeno de amplificación, un efecto mecánico, se articulan, el reflejo estapedial me va a permitir que a través de sonidos de altas intensidades se va a tensar esta cadena, impidiendo que siga transmitiendo sonido al oído interno, y con esto pudiese dañar las estructuras finalmente que tienen mayor importancia en el proceso auditivo. La realización de nuestros exámenes requiere algunas condiciones ambientales que son necesarias para poder tener una correcta realización de nuestras pruebas o estudios audiológicos. ¿Ya? Nuestros registros van a tener obviamente el mayor estándar o la mejor calidad si yo logro tener este tipo de infraestructura. Las cámaras silentes son básicamente una cámara, son amortiguadas, hay de distintos tamaños. En este caso de la imagen, por ejemplo, podemos ver que es una cámara pequeña en la cual que entra el usuario que tú vas a examinar solamente. Hay unas cámaras mucho más amplias en las cuales podemos trabajar más de 2 examinadores a la vez con el usuario, sobre todo con población pediátrica, y hay algunas cámaras incluso que son del porte de la sala completa en la cual está examinando. ¿Es totalmente necesario trabajar con cámaras silentes? Sí, necesitamos que nuestros exámenes tengan altos estándares de calidad, por ende, lo mínimo que podemos tener para trabajar bien. El tamaño de la cámara va a depender exclusivamente de las prestaciones que yo quiera dar. Cuando nosotros hablamos de la audiometría o mapa auditivo, es básicamente un gráfico de frecuencia versus intensidad. Antes de esto, es bueno recordar algunos conceptos en relación a lo que es la física del sonido, en cual la frecuencia me la va a dar el tema de la longitud de onda, y la frecuencia se va a asociar al tono del sonido. Si yo escucho un sonido grave, ronco o agudo. ¿Ya? La amplitud de la onda sonora me va a entregar la intensidad del sonido o el volumen. Por eso nuestro examen grafica intensidad versus frecuencia. Y con eso yo voy a obtener un perfil de cuánto escucha. La audición del ser humano se mueve entre los 20 a los 22.000 Hz, pero para el lenguaje el ser humano ocupa entre los 125 a los 8.000 Hz. Nuestros exámenes específicamente estudian esa zona por lo mismo, que es la zona más importante que necesitamos para poder escuchar con normalidad y finalmente desarrollar el lenguaje. Entonces la audiometría va a estar relacionada a la intensidad del sonido, a la frecuencia, que me va a entregar el perfil de la pérdida auditiva, si es plana, si es ascendente, si es descendente. Una de las desventajas que tiene la audiometría es que es un examen subjetivo. Por ende va a ser sumamente importante la evaluación de un niño versus un adulto. Al ser un examen subjetivo, yo requiero que el usuario que estoy evaluando me indique que escuchó o no escuchó. Entonces eso es un factor clave en el examen, ya que obviamente en población menor a 5 años es complejo realizar una audiometría si es que no tiene gran experticia en trabajar con población pediátrica. Pero para eso existen otras herramientas que vamos a ver más adelante. Y en adultos lo mismo, porque imagínense ustedes que yo estoy realizando un mapa de cuánto tú escuchas,
Y si tú no me avisaste bien, el mapa no va a quedar bien. Imagínense en el caso que vamos a instalar audífonos, por ejemplo, si la audiometría no es fiel a lo que escucha el usuario, es muy probable que el audífono no quede bien calibrado y le va a molestar, y es uno de los factores de por qué no se acostumbran al uso de estas ayudas técnicas. Las audiometrías tienen también algunas otras funciones o factores determinantes, por ejemplo, en juegos. Yo puedo condicionar a un niño, citarlo en varias sesiones o trabajar entre dos examinadores en que tú juegues con el niño y yo ponga sonido, y cuando vea que el niño mire, voy a registrarlo como umbral, por ejemplo. Otra importancia de la audiometría es que me va a permitir a calibrar las ayudas técnicas. Por ejemplo, un usuario que tiene audífonos o que tiene implantes cocleares, yo puedo tomarle audiometría a campo libre, como podemos ver acá con estos parlantes, y voy a hacer un contraste versus la audiometría inicial que tengo versus cuánto escucha con el audífono o con el implante coclear. En la audiometría también yo tengo diferentes versiones en las cuales yo voy a enviar estímulo a través de parlantes, a través de estos fonos auditivos y también de un cintillo de vibración ósea. El cintillo de vibración ósea lo que hace es que se salta el proceso de amplificación sonora y estimula directamente el oído interno. Entonces, si yo tengo una pérdida auditiva, me va a permitir contrastar si el daño es de la porción interna o la porción media o externa. Eso es sumamente útil para apoyar al diagnóstico en el médico, ya que él va a analizar el examen y lo va a interpretar finalmente. La audición normal en el ser humano se considera entre los 0 y los 20 decibeles. Las pérdidas leves van de 20 a 40, moderada de 40 a 60 decibeles, severa de 60 a 80, y profunda o hipoacusia completa ya sobre los 80 a 90 decibeles. En Chile tenemos una población aproximadamente de casi 18 millones de habitantes y hemos visto un fenómeno demográfico que está ocurriendo en el cual nuestra población envejece a pasos agigantados. No es solo un fenómeno que ocurre en Chile, sino también un fenómeno a nivel mundial. El enfoque de nuestro lineamiento central o Ministerio de Salud, podemos ver que va a través de fortalecer lo que es APS o atención primaria, para evitar que lleguen ya a tener que tratar las patologías. El oído en sí, podemos tener algunos cuidados que me permitan eliminar o reducir los factores de riesgo para tener problemas auditivos. Antes, este tipo de especialidades tú las encontrabas en hospitales de alta complejidad solamente. Hoy en día existe incluso en la atención primaria, tenemos el recurso de algunos centros de Guaporrín, que considero que es una gran instancia para que crezca esta área. En el mundo podemos encontrar que existen 360 millones de personas que viven con algún grado de discapacidad auditiva. 32 millones son menores a 15 años. Afecta a un tercio de los mayores de 65 años. Y la prevención, el 50% de las medidas auditivas son prevenibles mediante la intervención de salud pública. Considerando que el proceso auditivo comienza a nivel del oído interno, en el cual vamos a encontrar las células ciliadas finalmente, que van a captar este estímulo mecánico y lo van a transformar en una respuesta eléctrica que finalmente va a ser conducida por el nervio y va a ser interpretada al cerebro como un sonido. Este fenómeno de estas células, si están estimuladas constantemente, se van deteriorando, y el paso del tiempo es normal encontrar un concepto de que la audición vaya bajando. Debido a esto, como somos un país envejecido, en 1990 la población sobre los 60 años era de casi un 10%, el 2002 un 11.4%, y se espera, ahora ya tenemos casi 3 millones de habitantes que son mayores de 60 años. La porción interna del oído, cuando tiene el nivel de daño, empieza a bajar la audición, y eso yo lo puedo ir interpretando en la audiometría. ¿Qué cambios estructurales sufre el oído en relación al envejecimiento? Existe a niveles según la porción que se ve afectada, por ejemplo, excesiva producción de cerumen, el crecimiento del vello en el oído alrededor del CAE, que se estreche un poco el conducto, que colapsa, cambio en las características de la piel, generando mayores descamaciones, y el aumento del tamaño del pabellón auricular. A nivel del oído medio podemos encontrar rigidez o adelgazamiento de estas estructuras vasculares y la membrana timpánica, alteración en la articulación de los huesecillos del oído, este sistema de amplificación, y atrofia y degeneración de los músculos del oído medio y los ligamentos que sostienen la estructura anatómica.
También osificación de la cadena de huesecillos y alteración del funcionamiento a nivel de la trompa eustaquia. O sea, nosotros esperamos que al envejecer tengamos un problema de audición. La cóclea en sí funciona a través de estas células ciliadas, que existen las que son externas y las internas. Las externas van a tomar el estímulo auditivo y van a funcionar en forma tonotópica, ya que la cóclea de un laberinto es una espiral que tiene 2 vueltas y media, y las células ciliadas tienen tonotopía. ¿Qué significa esto? Que responden a cierto estímulo auditivo. Entonces las frecuencias agudas están en la base de la cóclea, y en la punta de la cóclea o el ápice vamos a encontrar las frecuencias graves. Como está enrollado en una espiral, tenemos mayor número de células ciliadas externas, que son aproximadamente 20.000 en el ser humano, y las células ciliadas internas son 3.500. Las células ciliadas internas son mucho menos que las externas, porque estas son las que realizan el proceso final, que es tomar esta respuesta mecánica y convertirla en un impulso nervioso, que finalmente va a llegar a través del tronco encefálico, a los núcleos cocleares, y luego va a seguir ascendiendo hasta llegar a la corteza temporal y se va a interpretar como un sonido. Las pérdidas auditivas que afecten las porciones medias y externas del oído tienen una característica o un nivel de pérdida máximo, que es hasta 60 decibeles. Ahora, si yo tengo un daño a nivel del oído interno, yo puedo tener una pérdida auditiva completa o no escuchar absolutamente nada. El concepto presbiacusia, asociado a la pérdida auditiva por el paso del tiempo, va a tener algunos agentes favorecedores, como haber trabajado con exposición a ruido, problemas renales, algún uso de fármaco que deteriore el oído o sea nototóxico. Antecedentes familiares de hipertensión arterial, exposición a ruido y enfermedades concomitantes. Los tipos de presbiacusia se dividen en 5 categorías, pero básicamente, como es un daño a nivel del oído interno, las estructuras externas van a estar completamente sanas. O sea, cuando yo mire un oído con presbiacusia, no voy a ver ningún cambio visualmente, pero sí en el examen voy a encontrar una pérdida auditiva. Actualmente en Chile, cuando inició el régimen de auge, o GES, del año 2005, que incluía 60 patologías inicialmente, la número 56 justamente era asociada a la presbiacusia, que era para usuarios de 65 años o más que requieran uso de audífonos. Ahora, en relación a la población pediátrica, ¿por qué yo voy a estudiar el lenguaje? La audición, por ejemplo, al nacer, es porque el 80% de las pérdidas auditivas están presentes al momento del nacimiento. Al no manifestarse durante los primeros meses de vida, es fácil de enmascarar o pueden pasar desapercibidas. Un bebé que tiene problemas auditivos hasta el año de vida no te va a dar cuenta, porque va a hacer lo mismo que un niño normoyente. Cuando el año ya un niño empieza a decir su primera palabra, ahí te va a dar cuenta que el niño con un problema auditivo no lo va a hacer. Un diagnóstico al año ya es tardío. Existen dificultades para detectar la hipoacusia a través de los métodos clínicos. La edad promedio del diagnóstico es tardía, 3 años. Como estamos con el tema de la neuroplasticidad, vamos a estar en contra del tiempo. Un niño que sea adaptado con audífonos, por ejemplo, a los 6 meses de vida, va a tener una expectativa muy superior terapéutica versus un niño que recién tú lo trataste a los 3 años de vida. Los primeros 36 meses de vida constituyen un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje. Entonces, en Chile actualmente nosotros no tenemos obligación por ley de realizar exámenes de audición a los recién nacidos, si bien es una recomendación. ¿Hemos avanzado a nivel de país? Sí. Hace 2 años atrás, por ejemplo, ya se incluyó que en el bono PAD la prestación del examen de audición en el recién nacido esté incluido. ¿Ya? Aproximadamente en Chile deberíamos encontrar entre 250 a 500 recién nacidos con algún grado de hipoacusia desde el movimiento al de nacer. La mayoría se presenta en el periodo neonatal, pero puede ser de alguna presentación progresiva o tardía. La incidencia de la hipoacusia en niños es aproximadamente de 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. ¿Ya? Entonces es una hipoacusia bastante, es una patología bastante prevalente. En Chile actualmente tenemos screening obligatorio de la población infantil solamente por ley, es obligatorio hacerle una prueba de hipotiroidismo congénito y fenilcetonúrico. La idea es avanzar a un futuro, ojalá no muy lejano, en el cual todos los recién nacidos que nazcan en Chile tengan acceso a su prueba de audición auditiva. Los factores de riesgo para la hipoacusia en recién nacido en relación a que, lo primero, tú veas un retraso en el lenguaje.
O sea, si yo tengo un niño que lo evalué con exámenes de audición y es normal, y me doy cuenta que al año no habla, por ejemplo, debería igual nuevamente testearlo, porque las pérdidas auditivas algunas aparecen con el tiempo. El historial familiar, la estadía a hospitalización invasiva por más de 5 días, infecciones intrauterinas, donde está el grupo TORCH, toxomegalovirus, rubiola congénita, anomalías craneoencefálicas, y así algunos síndromes asociados, los cuales también están descritos que tienen problemas de audición. En Chile, la guía GES, el GES 59, es hipoacusia en menores para niños bajos al nacer de 1,5 kg o de gestaciones menores a 32 semanas. Las pruebas auditivas selectivas no es una buena estrategia, ya que las pérdidas auditivas, el 50%, si tú tomas a un niño con problemas auditivos, ni siquiera la mitad tuvo factores de riesgo descritos en esta tabla. Entonces el screening selectivo no es lo más recomendable. Actualmente la tendencia o la recomendación internacional o la literatura actual te recomienda, incluso la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, recomienda que se realicen pruebas auditivas a todos los recién nacidos, con o sin factores de riesgo. Acá podemos ver un gráfico, por ejemplo, que compara lo que es el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria, con incidencias muy bajas, que son como 1 a 2 casos por cada 350.000 nacidos vivos, versus la hipoacusia congénita bilateral, que es de 1 a 3 por cada 1.000 recién nacidos vivos. O sea, por cifras debería ser universal hace mucho tiempo. Identificar una pérdida auditiva me va a interferir en qué, en el desarrollo del lenguaje. Básicamente, si yo tengo problemas en el desarrollo del lenguaje, voy a tener un problema en el desarrollo cognitivo también. Problema de aprendizaje, por lo mismo. Si no escucho bien, la vía habitual de adquirir lenguaje y conocimiento a través de la oralidad. Y los tipos de hipoacusia se diferencian en algunos grados en que puedan ser unilateral, que afecten un solo oído, o que afecten a los dos oídos. La audición, entonces, es la vía habitual en que adquirimos lenguaje. Cualquier alteración a nivel del desarrollo del lenguaje me va a generar daño o deterioro en procesos cognitivos y, consecuentemente, en la integración social. Y no es una patología que solamente va a afectar a quien la tenga, sino a su entorno. El screening universal es uno de los desafíos que tenemos, que ojalá sea pronto una ley que asegure que tengas tu prueba auditiva. Y la guía GES, actualmente tenemos 3 en otorrinolaringología, la guía GES 56, que asegura la atención de usuarios mayores de 65 años que requieran el uso de audífonos. Está la guía GES número 59, que es hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro. En Chile, por ley, te obligan a testear auditivamente solamente a los niños que son prematuros extremos, o sea que su gestación fue de 32 semanas o menos, o que pesaron 1,5 kg o menos al nacer. Ahora se incorporó la guía G77, que es la hipoacusia neurosensorial bilateral moderada en menores de 4 años. Esta guía nació como una guía enfocada a los 2 años y menos, pero debido a que tenemos diagnósticos tardíos, por no tener programas de pesquisa universal, la ampliaron hasta los 4 años. ¿Cuándo es detectable un niño sordo? Yo no puedo diagnosticar un niño cuando está recién nacido. Si bien puedo hacerle una prueba de pesquisa o tamizaje, el diagnóstico es certero a los 5 o 6 meses de vida, ya que voy a requerir cierta maduración neuronal. Existen comités internacionales relacionados al área auditiva o el desarrollo infantil pediátrico. ¿Ya? Ya en Estados Unidos el Comité Internacional de la Audición Infantil nació en 1969. Podemos ver que han pasado un montón de años y en algunos países lamentablemente todavía no tenemos estos screening universal. Entonces estaban a cargo de la población, de los profesionales a cargo de la atención de niños. La temprana identificación con pérdida auditiva me va a permitir tener un mejor expectativas en el tratamiento y realizar esta evaluación auditiva a los niños. Entonces tenemos estos beneficiarios que son a través del año 2005 con el decreto GES, eran estos prematuros bajo 1,5 kg o 32 semanas de gestación. Todos los que cumplan estos requisitos van a tener acceso a screening auditivo, a lo cual se equiparon todas las unidades de neonatología en Chile, el año 2005. Un screening alterado no es una prueba de confirmación diagnóstica, sino que yo tengo que de ahí derivar a ese usuario y poder tener esta herramienta o acceso a estas prestaciones, porque no tiene sentido, por ejemplo, que tengamos screening universal, pero no tengamos centros de referencia a los cuales podamos hacer el diagnóstico y tratamiento.
Entonces, los screening, las recomendaciones mínimas para que un screening sea útil, debe al menos testear al 95% de los recién nacidos, no tener falsos negativos, o sea, cuando cuando el resultado del examen te indique que es negativo, no se te puede pasar un niño que tenga problemas auditivos, obviamente. Asegurar un 100% en el seguimiento y el estudio de la población que el examen esté alterado, lo que comentaba anteriormente, y estos métodos buscan determinar pérdidas auditivas que sean problemas auditivos moderados a severos. O sea, una pérdida leve, por ejemplo, no me va a generar la misma repercusión negativa que una pérdida severa. Que no tenga falsos positivos, menores al 4%, y contar con la habilitación de los niños pesquisados. Y también un monitoreo del programa. Entonces, cualquier problema a nivel del oído interno, yo no lo voy a poder mejorar, lamentablemente, sin ayuda de estos equipamientos técnicos, ya sea audífonos o implantes cocleares. El examen a elección para el screening auditivo, existen dos, pero principalmente se utilizan las emisiones autoacústicas, que es un examen bastante simple que podemos ver en la imagen, en que va un aparato en el oído que envía un estímulo auditivo, y si el oído se formó correctamente, va a enviar una especie de eco. Y ese registro de ese eco, que son las emisiones autoacústicas, están presentes en las personas que tienen audición normal o muy cerca de tener audición normal. Entonces sería un primer test o prueba que me va a permitir diferenciar entre un niño con sospecha de problema auditivo de uno que esté escuchando en rango normal. Registra la función del oído interno, tiene un costo bastante barato, como pueden ver, es no invasivo, lo puede hacer en un niño que esté durmiendo, no requiere que el paciente coopere, el usuario en este caso está completamente dormido. Tiene una desventaja esta prueba en la cual si existiera un problema en el nervio auditivo no es capaz de detectarla, pero aún así es uno de los métodos más efectivos para realización de screening auditivo. Un bebé recién nacido, ideal testearlo ojalá después de 12 horas de vida, ya que cuando están recién nacidos les quedan bastantes secreciones en el oído. Entonces eso puede aumentar a que el examen pueda dar negativo. Generalmente uno trabaja con programas de resultado positivo o resultado negativo. Auditivamente, si el examen de audición está bueno, pasa, que está en audición normal, el bebé queda de alta y se le da instrucción a los padres que tienen que monitorear el desarrollo del lenguaje. Y si está alterado el examen, se refiere nuevamente a ese niño y se hace nuevamente la prueba a los 20 días de vida. Otra herramienta importante para estudiar la audición son los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Este es un examen que es un poco más complejo, en el cual al niño ya vamos a monitorear la actividad cerebral. Por ende, vamos a pegar un par de electrodos de superficie en la cabecita del bebé, y aparte va a ir un equipo que está enviando un estímulo auditivo. Cuando yo escucho normalmente, puedo registrar la actividad del cerebro y con eso determinar hasta qué nivel tú escuchaste. Este examen es el gold standard en los niños, el que me va a permitir el diagnóstico. ¿Ya? Registra la vía auditiva completamente, es un poco más caro porque tiene unos insumos y también requiere ciertas condiciones ambientales en cual exista silencio. Aquí hay otros equipos que están todos realizando el mismo examen. Están los electrodos pegados en la cabeza del bebé, está durmiendo, va un audífono de inserción en el oído que envía el estímulo auditivo, y está el examinador en un computador registrando la actividad eléctrica del cerebro cuando el bebé escucha. Envío estímulo auditivo hasta el nivel que yo veo que la actividad cesa, he encontrado el umbral de audición. Y esto me va a permitir de forma objetiva, ya que el usuario no coopera, tener el umbral exacto en el cual escucha. Posterior llega el estímulo auditivo, pasa por el oído medio, es amplificado, el oído interno, la porción del caracol, que es la que tiene que escuchar finalmente, está la célula ciliada, convierte el estímulo mecánico en eléctrico, y este estímulo eléctrico va por el nervio auditivo, llega a nivel del tronco encefálico y asciende hacia la corteza temporal, transformándose finalmente en un sonido. Es justamente este proceso el cual registra los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Los potenciales de tronco cerebral me permiten evaluar un nivel de daño, ya sea externo, medio o interno. Los programas de tamizaje auditivo en recién nacidos tienen una recomendación que es a través del primer mes que tú hagas la primera evaluación durante el primer mes de vida. Si ese examen está alterado, tienes que tomarle una prueba diagnóstica al tercer mes de vida.
Si esa prueba diagnóstica al tercer, cuarto mes de vida ya te confirma que el niño es hipocúsico, de inmediato va a ser derivado al médico, que lo tendría que ver entre el cuarto o quinto mes e indicar la ayuda técnica necesaria, que para comenzar siempre va a ser audífono. Entonces si todo funcionara perfecto o en forma óptima, podrías tener adaptado a un niño con hipoacusia ya a los 5 o 6 meses de vida. Entonces el primer mes la vamos a tomar como una etapa de screening o tamizaje o pesquisa auditiva. Tenemos estas dos herramientas que son la emisión autoacústica y los potenciales evocados. El screening versus el diagnóstico. La etapa screening se puede realizar incluso en la maternidad cuando el niño está recién nacido, y la etapa diagnóstica sí o sí requiere del centro de referencia, lo cual yo tengo una cámara silente y pueda trabajar en condiciones óptimas con las pruebas clínicas. Ya no voy a hacer una etapa de screening o tamizaje, sino diagnóstico. Entonces la primera etapa, el examen auditivo previo al alta del parto. Si el examen está normal, alta auditiva, queda con monitoreo del desarrollo del lenguaje por parte de los padres. Por eso siempre es bueno enfocarse en trabajar junto a los padres, explicarle lo que es este examen, qué es lo que se está estudiando y qué es lo que debería pasar en ese niño que tuvo el examen normal. Muchas veces pasa que los papás no tienen idea que le hicieron a su niño. Por eso siempre es bueno tener esta buena comunicación y poder explicar bien a nuestros usuarios. El cuaderno del recién nacido en Chile, el cuaderno del niño, tiene un espacio en que dice screening auditivo. Generalmente uno ahí anota el examen que realizó, ya sea emisión autoacústica o PEAT, la fecha, y el pasa o refiere si está alterado. Si el examen está alterado como la foto, yo debiese controlarlo en el polio de otorrino para realizar una segunda evaluación, y si vuelve a estar alterado, de inmediato se va a prueba diagnóstica y a la derivación con el médico de la especialidad. Existen algunos formatos los cuales diferencian un niño que es de término versus un niño que es prematuro, pero la idea es que el screening sea en forma universal. También trabajas con la emisión autoacústica, y si está alterado del mismo criterio se va a estudio audiológico. Cuando yo tengo un examen alterado versus uno normal, lo primero tengo que tranquilizar a los padres y explicarles, porque muchas veces, imagínate, tú tienes un bebé, llego yo a hacer un examen, por ejemplo, voy a ser autorreferente en este caso, y te digo que el examen está alterado, no significa que tu hijo sea sordo o que tenga problemas auditivos, sino que se va a ir a estudio por sospecha de, ¿ya? Eso es importante, las pruebas de screening no son diagnósticas. Revisar la presencia de factores de riesgo, ahí podríamos indagar si los papás tienen algún problema auditivo. Educar también sobre la vigilancia del lenguaje, porque muchas veces yo puedo nacer con audición normal, pero con los meses de vida puedo desarrollar una patología. Por ende, el monitoreo del desarrollo del lenguaje es sumamente importante. Derivar al servicio de otorrino para casos de que el niño, por ejemplo, si al año no habla y tiene examen auditivo previos normales, igual es bueno hacerle una prueba auditiva completa diagnóstica, para saber si es que no existe algún problema que se haya ido desarrollando con el desarrollo, con el paso del tiempo. ¿Ya? La población es que todo niño que está alterado el examen, yo sea capaz o tenga la opción de repetirle el examen. Siempre es bueno estos procesos estén asociados a un profesional responsable. En este caso puede ser un tecnólogo médico de la mención, también un colega fonoaudiólogo o un médico otorrino. En algunos lados que no tienen el recurso también pueden entrar algunas carreras afines como un pediatra, una matrona, una enfermera. La parte diagnóstica sí o sí la va a hacer siempre el tecnólogo médico de la mención o fonoaudiólogo. La normativa a seguir es que si el examen está normal, seguimiento del desarrollo del lenguaje, y si está normal, se va a ir referido al médico otorrino. Desde los 3 meses de vida, de edad gestacional corregida, yo ya puedo hacer exámenes de este tipo clínicos. ¿Por qué no puedo hacer un examen diagnóstico en forma tan prematura? Porque necesito madurez neuronal. Recuerden que estamos evaluando acá la vía auditiva, que necesito maduración neuronal para poder tener sincronía neural y registrar estas actividades y que sea confiable, con respuesta totalmente reproducible. Eso se logra en un recién nacido aproximadamente entre el tercer a quinto mes de vida. Las curvas del timpanograma que habíamos hablado anteriormente se clasifican de esta forma, las cuales la curva normal es la que tiene forma de A, y las curvas planas me va a indicar que existe un proceso de rigidez. Estos exámenes son completamente
se potencian, se utilizan en conjunto, ¿ya? No es que solamente yo con una impedanciometría voy a tener un diagnóstico, sino que necesito ambas pruebas, se complementan. Finalmente, lo importante acá es llegar a obtener alguna respuesta o el nivel de daño de la parte interna. Como había hablado anteriormente, las pérdidas auditivas se definen de esta forma: leve, moderada, severa, profunda. Y las pérdidas auditivas, según la porción que esté afectada: hipoacusia de transmisión, zona externa o media; hipoacusia sensorio-neural, cuando afecta al oído interno, ya puede ser la cóclea o el caracol o el nervio; mixta, que afecte a ambas porciones, y aquí ya se derivan algunas que son hereditarias genéticas, y algunas que son prelocutivas y poslocutivas. Diferencia es que si existe la pérdida auditiva antes de adquirir lenguaje o posterior a adquirir lenguaje. Entonces la confirmación diagnóstica siempre va a ser a través del potencial evocado auditivo, nuestro gold estándar en la población pediátrica. La vía auditiva está completamente madura a los 5 o 6 meses de vida, y tengo que ser capaz de determinar si es una hipoacusia de conducción, que afecta al proceso de conducción, o si es sensorial, que ya afectaría al oído interno. En Chile, recalco que existen actualmente 3 guías GES: guía GES 56 o hipoacusia en mayores de 65 años que requieran uso de audífonos; el GES 77, que es para hipoacusia moderada severa para menores de 4 años. ¿Qué pasa acá cuando un niño tiene 5 años, por ejemplo, y lo diagnosticaste tarde? Lamentablemente no lo puedes ingresar al GES porque ya lo diagnosticaste tarde. Por eso recalco el tema de la importancia en el diagnóstico prematuro o en el diagnóstico o la pesquisa o búsqueda de problemas auditivos en los recién nacidos. ¿Ya? Existen algunas guías complementarias, por ejemplo, que en el caso de que el niño tenga problemas auditivos y requiera audífonos o implantes cocleares, los podemos postular a través de estos programas del FONASA. Existe una vía GES y también existe una vía no GES. Se trata de abarcar todo el ciclo vital. Entonces podemos ver que nos saltamos de los 4 años, luego a los quinto, sexto años, generalmente los toma UNAEP en los colegios y les sigue haciendo pruebas de audición. Así que el ciclo vital está bastante completo. Estos dispositivos de ayudas técnicas son bastante caros, por ende, desde el año 2015 está la ley Ricarte-Soto, que también incluye el implante coclear para personas poslocutivas. Por ejemplo, yo tengo 34 años, quedo sordo y necesito implante coclear. La ley Ricarte-Soto me cubre lo que es el tratamiento de este tipo de patología. Acá puse una foto en la cual estamos ahí con algunos colegas realizando justamente pesquisa auditiva. Este era un hospital de Coyhaique, que tuve el placer una vez de ir a un curso allá. Eso, colegas y público presente, muchas gracias por la atención. Braulio, bueno, felicitaciones por tu presentación. Me extendí un poco, disculpe. Sí, recordamos al público que pueden hacer sus preguntas, sus consultas mediante el chat. Vamos a revisar si es que hay alguna pregunta. Mira, Jorge Levicán, desde Nueva York, nos pregunta, dice, ¿y el hueso poroso tiene alguna capacidad de resonancia? Justamente, parte a nivel del oído medio, la porción petrosa o mastoidea acá del hueso temporal tiene esta característica en que me permite equiparar las presiones aéreas y tiene las condiciones fisiológicas en las cuales el sonido se puede amplificar correctamente. Si las presiones fueran distintas ahí, Jorge, pasaría que el proceso auditivo no tendría las condiciones óptimas y ya te va a generar algún disturbio en el proceso auditivo. Ok. Por ahí te dicen, muy buena la charla, profe. Carolina Delgado. Pero ahí se notó el incentivo ahí, pero muchas gracias igual por asistir. Sí, Braulio, yo te quiero hacer una consulta. Cuenta. Bueno, todos los que estamos acá yo creo que tenemos familiares adultos mayores. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. ¿Qué signos semiológicos, por ejemplo, tendríamos que tener? Uno tendría que estar alerta desde, por ejemplo, si es que hay algún cambio en la audición de nuestros familiares adultos mayores. ¿A qué signos, por ejemplo, clínicos tenemos que estar alerta?
El tinnitus, por ejemplo, es uno de los primeros que avisa que puede estar perdiendo audición. Si bien pueden haber muchas causas para tener estos sonidos o pito en el oído, pero uno de ellos es la presencia de los tinnitus. Ya, Otra es la variación en el lenguaje, cuando las personas generalmente escuchan mal, tienden a no aislarse, los adultos mayores. De hecho, está comprobado científicamente de que cuando tú tienes problemas auditivos y no te adaptas, por ejemplo, con audífonos, la audición se deteriora en forma aún más rápida. Y también con eso va desarrollado el tema cognitivo. Un adulto mayor que no comparte, que no converse, que no escuche bien, tiene un deterioro cognitivo mucho más rápido y se asocia también a la demencia. Es ah, un mira, factor para la demencia, es que tú escuchas mal. mira, súper interesante. No sé si alguien del público tiene alguna otra consulta. Los micrófonos están disponibles para que puedan consultar. Por ahí Magdalena Valdivia. Excelente presentación, profe. Saludos. Gracias. Igualmente. Gonzalo. Carla Mancilla, Nilsson, dice, hola. Ahí está, Hola, Gonzalo. colega. Sí, igualmente. Saludos. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Se Sí, escucha Gonzalo. perfecto. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Sí, algunos comentarios al respecto, o sea, sobre todo con la audiometría, yo soy un, un defensor de cuando uno dice que es una prueba netamente subjetiva, pero en realidad la audición es, es una situación compleja y por lo tanto la audiometría sí es el gol estándar en los niños y el potencial evocado es una aproximación al umbral auditivo, pero la audición como fenómeno complejo, el gol estándar es una respuesta evolutiva, que en este caso es la audiometría. Solo para aclarar eso. Y Sí, Gonzalo. respecto al screening neonatal, bueno, la última recomendación es que los prematuros, entiéndase esto, ya sean extremos, que es lo que nos permite el GES, pero los prematuros extremos, y ya sean, o los tardíos incluso, es hacer pruebas combinadas, que en este caso serían las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados, porque existe dentro de la epidemiología un porcentaje no menor de neuropatía auditiva en prematuros. Por eso Sí. es importante, y como bien tú lo señalas, la madurez auditiva es ir controlando eh, en tiempos muy controlados, o en tiempos muy determinados, para no ser redundante, la maduración auditiva. Y por eso comparto plenamente lo que dices tú, que es no basta solo con el screening, sino tener un programa sólido, robusto, que trabaje los 365 días del año, que es el gran pero que tienen hoy los programas, incluso dentro del GES de prematuros, es que hospitales dentro de la red pública de nuestro país no funcionan los 365 días del año y por lo tanto existe una pérdida mayor al 10%. Eso es grave y es antiético. Entonces el llamado es a la autoridad, en este caso, y a nosotros como audiólogos y como encargados de programa, es que el programa sea robusto y se mantenga en el tiempo, porque la idea es dar respuesta a la necesidad, como bien dices tú, de permitir el lenguaje. O sea, el lenguaje hablado se sostiene en la audición, partiendo como base científica. Y dicho eso, las pruebas de screening son importantísimas en este caso, la que nosotros elijamos, que sea las emisiones autoacústicas o el potencial evocado o la combinación de ellas. De ahí que la última recomendación de la sociedad, de la Academia Americana de Audiología, es que el seguimiento en los niños prematuros, aun cuando hayan pasado el screening, ojo, o sea, que estén bien audiológicamente en nuestras pruebas, se realice hasta los 6 años de vida. Esa es la última recomendación. La recomendación GES, si alguien lee la guía, dice hasta adquisición del lenguaje. Un niño en edad normal va a adquirir lenguaje a los 3 años promedio, va a estar dominando sus primeras frases, pero hoy la recomendación a los prematuros que tienen audición normal es seguirlos hasta los 6 años. Ese es un desafío enorme también para nosotros como sistema, porque permite de que el seguimiento incluso se haga en las guaporrinos y no se lo estemos refiriendo a JUNAEP.
porque Junaev es un tamizaje oportunista, donde tiene una tasa de falsos positivos cercano al 90%. Ninguna prueba de screening es factible en esas condiciones, porque ellos utilizan una encuesta. Junaev utiliza una encuesta, y dentro de la audición, la encuesta, cualquiera de ellas sea, si yo la quiero usar como método de screening, tiene una sensibilidad menor al 16%. Ese es un problema. Entonces, por lo tanto, la robustez del programa viene desde el seguimiento que se le hace a los niños en su ciclo vital, como muy bien se mencionaba en la presentación. Entonces, solo para no aburrir un poco con el comentario y que sea muy extenso, es decir, de que la tarea nuestra es, uno, fortalecer los programas; dos, tener programas que abarquen los 365 días del año, que sea mayor al 95% de la cobertura, como muy bien mencionabas tú, y que el diagnóstico se realice de forma oportuna. Eso son las bases para el éxito del programa y que la mejora continua se lleve a cabo. Solo comentar eso, y muchas gracias por la presentación. No, gracias, Gonzalo, a ti. Bien, colega. Como bien dices, la mejor estrategia es trabajar en forma con los métodos combinados, que sea mixto y también asociado al desarrollo del lenguaje. Estaba muteado. Sí, ahora sí. Dice, Carla Mancilla Nilsson, sé que se hicieron modificaciones a los GES durante el último mes y hay varios cambios en el 59 y buenos cambios. Por ahí Andrea también quiere realizar una pregunta. Andrea. Yo, más que realizar una pregunta, es un comentario. En realidad, a mí personalmente me ha tocado ver las dificultades que tenemos con los pacientes cuando los atendemos, cuando tienen algún tipo de hipoacusia. En cómo nos logramos comunicar con ellos, en cómo entienden las instrucciones. La verdad es que yo me he encontrado con pacientes desde que son sordomudos, algunos ni siquiera han aprendido a escribir. Por lo tanto, la verdad es que hemos tenido un verdadero caldo de cabeza para poder darle las indicaciones en medicina nuclear. Entonces, es súper transversal para todos los que atendemos pacientes. Yo he tenido que hacerle explicaciones escritas, y como te digo, algunos pacientes que ni siquiera han logrado aprender a escribir, aprender a leer, hemos tenido que hacerlo con lenguaje de señas inventado, porque tampoco usan lenguaje de señas. Así que es súper importante todo lo que es el diagnóstico de la hipoacusia y cómo poder tratarlo. Así que, y me he encontrado también con pacientes que no usan el audífono, o si no dicen, me lo saco para poder hacerme el examen, y digo, no, por favor, no, porque si no, no van a entender nada de lo que les estoy diciendo. Entonces, la verdad es complicado. Braulio, una consulta. ¿Desde qué edad tú recomiendas hacer como un screening en los adultos? Así como, por ejemplo, llegaba, no sé, a los 40 años, 35 años, porque uno la verdad es que desde el desconocimiento uno tampoco se chequea la audición, po. Claro, fisiológicamente el oído, tú después de los 30 ya empieza incluso a perder audición, pero se va a notar cuando ya tenga una pérdida de un grado más o menos moderado. Así que no sería malo hacer un chequeo después de los 30. Ya, y ahí cómo el usuario cómo puede acceder a hacerse un screening. ¿Pedimos una hora directamente con el tecnólogo, con fonoaudiólogo? ¿Cómo se Tendrías puede que hacer? estar derivado de un médico A de un para médico, realizar este ya, examen. Claro. ya. Podría ir a APS, por ejemplo, si tienes opción a tener guaporrino, te pueden realizar perfectamente una derivación en médico general para estudio auditivo. Ya, ok. Vamos a revisar si es que hay alguna otra pregunta. Dice Carla Mancilla Nilsson, al 56 también, y en el 77. También se agregaron garantías de oportunidad a seguimiento y rehabilitación.
Así que es maravilloso. Sí, se ha complementado, que eso es bueno. Yo te quiero hacer otra pregunta. Em, ¿Han tenido algún tipo de complicación con el COVID-19? Porque vimos que con el COVID-19 se generaban muchas manifestaciones multisistémicas y que muchas veces afectaban la parte auditiva. Y te lo digo como experiencia propia, porque cuando yo me contagié de COVID, en realidad tuve bastantes problemas auditivos. Me imagino que producto de la inflamación. Pero Ujú. ¿han tenido como algún reporte desde el punto de vista clínico de algún paciente que haya perdido audición producto de COVID o que se haya generado alguna lesión crónica en el oído interno producto del COVID-19? Directamente por el COVID, no, pero sí han habido secuelas como asociadas a trastornos vasculares, que algunas veces Ya, han llegado a afectar a personas de audición. Del equilibrio he visto muchos más. del equilibrio, sí. Sí. Secuelados posteriores a COVID que han estado, por ejemplo, hospitalizados, que han tenido alguna estadía prolongada igual. He visto mayores secuelas. Mira, súper interesante. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Los micrófonos están abiertos. Dice Gonzalo Cuellar, secuelas en tu auditiva post-COVID. Claro, Si justamente este tubo que comunica la rinofaringe con el oído medio, se ven mayores problemas. Pero es como cualquier patología respiratoria superior. Braulio, una última consulta antes que empecemos a cerrar la presentación. Em, Mi consulta está relacionada si es que, por ejemplo, hay algún agente tóxico como reactivo pueda generar alguna especie de problema auditivo, de pérdida de audición. Te lo digo porque yo soy tecnólogo de Morfo y a lo mejor hay más de algún colega que ha escuchado que el uso prolongado de la formalina, porque nosotros trabajamos mucho con formalina, con reactivos que son tóxicos y cancerígenos, generan pérdida de la audición. Porque, te lo pregunto porque la otra vez un profesor que me hizo clase en Santiago, em, que ya tiene sus años, mencionó que, por ejemplo, la formalina podría provocar algún tipo de alteración auditiva. Y la verdad es que estaba medio sordito, po. Mira, más Entonces, que propiamente tal la formalina, no lo he escuchado, la verdad, ni tampoco lo he leído. Pero sí hay muchos antibióticos, el grupo de los aminoglucósidos, como la gentamicina, por ejemplo, que sí son sumamente tóxicos para la cóclea. También están los antineoplásicos, ya, ok. esos fármacos también son sumamente tóxicos para el oído. Entonces, Ya, el uso de estos fármacos igual es costo-beneficio, igual el médico va a preferir salvar la vida a que te pueda dejar con algún problema auditivo. Se claro, superpone. claro, efectivamente. Pero por la formalina, colega, la verdad, no, ¿No tienes, porque yo he desconozco. buscado, claro, yo he buscado también algún reporte, algún caso, algún paper relacionado, pero tampoco hay nada. Entonces, Yo queda creo que como que es mito. quizás el profe ya estaba con la edad avanzada, igual tenía algún Esto problema es la culpa auditivo. de la formalina, claro, Estaba la sí. culpa de la formalina. Oye, Braulio, te queremos agradecer la presentación, tu labor que realizas con todas las patologías GES asociadas al área de otorrinolaringología. Esperemos que en un futuro próximo se realice esta hipoacusia, o sea, este examen screening, ¿no es cierto?, universal para todos los recién nacidos. Y eh, eso genera también que se generen más y mejores tecnólogos médicos especializados en la mención. Pues, así que esperemos que ahí el MinSal tome las riendas y que también la JUNAEP tome nota, ¿no es cierto?, de todas los, las apreciaciones que ustedes como tecnólogos médicos de la mención tienen con respecto al screening que se realiza muchas veces en los colegios, pues. No, igualmente agradecer a todos quienes están por la participación y la gestión igual a ustedes como parte del Colegio de Tecnólogos Los Ríos.
en poder realizar estas actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Tuvimos una amplia convocatoria el día de hoy y aprovecho de dejarlos cordialmente invitados para el día de mañana, ¿ya? Mañana estamos a miércoles 12 de octubre y tenemos la siguiente charla, ¿ya? Con el doctor Luis Saror. La charla se va a tratar específicamente de la tecnología médica, la biomedicina y su evolución, el impacto social que ha tenido la biomedicina en los últimos años, y la ética también que está relacionada justamente al proceso de biomedicina y el impacto social que ha tenido justamente esta área en el quehacer de todos los tecnólogos médicos, que es transversal para todas las menciones. Así que los dejamos cordialmente invitados el día de mañana, miércoles 12 de octubre a las 21 horas, para que nos juntemos a compartir, ¿no es cierto?, este tema que es muy fascinante y que también tenemos a un súper exponente que va a ser el doctor Luis Saror, así que están todos cordialmente invitados y encantados de tenerlos nuevamente en este espacio, que sin duda es un espacio que es súper enriquecedor para toda la tecnología médica, independientemente de las menciones que cada uno tenga. Así que muy buenas noches, espero que tengan un sueño y un descanso reparador y nos encontramos mañana. Nos vemos, colegas. Que Chao, estén buenas bien. noches, que estén Gracias, bien. buenas noches. Buenas noches.